Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes allá en su casa. Y bueno, es día de adorar al Señor, es día de darle la gloria y darle la alabanza a Él. Sé que este tiempo es difícil, pero pues es Dios el que está obrando en cada uno de nosotros. Y miren, quisiéramos saber si nos están siguiendo, compartiendo y dándole o haciendo un comentario o dándole me gusta ahí para nosotros saber que nos están siguiendo. Y bueno, vamos a iniciar esta reunión disponiendo nuestro corazón y orando al Señor. Pero antes yo quisiera que me acompañaran a leer en el Salmo 46 y vamos a leer los versículos, los dos últimos versículos 10 y 11. Y dice así el versículo 10, dice: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Padre, aquí estamos, Señor. Padre bendito, estamos aquí esperando en ti, Señor. Queremos estar quietos esperando tu voluntad. Que seas tú moviéndote en nuestros corazones, que seas tú, Señor, haciendo las cosas en nuestra vida y en cada uno de nuestra familia, Señor. Obra en nosotros. Padre, gracias por este tiempo en el cual estamos viviendo. Aunque pase lo que pase, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a exaltarte, Dios, a que tú seas exaltado y a que tú seas glorificado en todo momento, Señor. Nuestro corazón te anhela y nuestro corazón anhela que tú seas exaltado, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, eres el Señor de los señores y tú estás con nosotros. Tú eres nuestra fortaleza y eres nuestro baluarte, Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres santo, tú eres digno, y por siempre te adoraré. Quiero honrarte y adorarte y entregarte todo mi ser. Eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz. Eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres Alfa y Omega, principio y fin, Redentor, el Mesías, me gozo en ti. Eres mi Señor y viviré solo por ti. Tú eres santo, tú eres digno, y por siempre te adoraré. Quiero honrarte y adorarte y entregarte todo mi ser. Eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz. Eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres Alfa y Omega, principio y fin.
sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz. Eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor, el Mesías, me gozo en ti, eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor, el Mesías, me gozo en ti, eres mi Señor y viviré solo por ti. Eres mi Señor y viviré solo por ti. Eres mi Señor y viviré solo por ti. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el Dios, Señor, sobre todo. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército. A todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no faltó ni uno. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno es el Señor, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese Dios creador eres tú. Eres tú, Señor. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorad al Rey.
sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, ven y di adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, ven y di adorable. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, ven y di adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, ven y di adorable. Contempla a Dios, en su trono está, ven y di adorable. Contempla al Rey, nadie es como Él, ven y di adorable. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, al Rey del universo. Te adoramos, Señor. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de
tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Oremos. Señor,
porque tú has hecho una obra maravillosa en medio de nosotros. La has hecho con cada uno de nosotros. Y Señor, en este tiempo que es muy especial, donde tú, Señor, quieres tratar con nosotros y con cada miembro de cada familia, que a veces nos inunda en el corazón el miedo, el temor, pero tú estás con nosotros. Yo te pido por cada familia de esta iglesia, por cada miembro de cada familia, y te pido también por cada iglesia de Gracia Soberana, Señor, que en este tiempo nos estás hablando de una manera distinta y que estás trayendo una revelación más profunda de tus propósitos a la vida de tu iglesia, a la vida de este mundo. Y Señor, en medio de todo eso, tu nombre es glorificado. Gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues hermano, tú que estás en casa, nos da mucho gusto que por medio de este tiempo puedas estar conectado. Y yo te quiero pedir que por favor, si tú estás viendo esta transmisión, por ahí nos ayudes poniendo algún comentario acerca de la transmisión, o también si tú más adelante en la repetición lo vas a ver, sería bueno que nos pusieras un comentario, que nos dieras un like. No es porque estemos deseando like, sino porque eso nos ayuda a saber quiénes están atentos a este tipo de recursos y puede ayudarnos todavía a mejorar más esto para la gloria de Dios, pero también para beneficio de cada uno de nosotros. Así que yo te animo que nos ayudes con esto desde casa. Y voy a dar rápidamente los anuncios. Tú puedes presentar o traer tus diezmos y tus ofrendas los días martes y jueves en horarios de 8 a 11 y de 6 a 8 de la tarde. Damos gracias a Dios por aquellos que lo han estado haciendo, pero si tú no lo has hecho, te animamos a que lo hagas. Esto va a traer grande bendición a tu corazón y también va a ayudar a sostener la obra de Dios. Y también para aquellos que no puedan venir, bueno, también lo pueden hacer por medio de una transferencia o un depósito, ya sea a un banco o también a un OXXO. Si tú necesitas los datos de la cuenta bancaria, te vamos a pedir que te comuniques al teléfono 472-726-9632. Te lo repito, 472-726-9632. Así también, si algunos de ustedes quieren adquirir algún libro o una Biblia, durante el tiempo que mencioné para presentar diezmos y ofrendas, también va a estar abierto para que tú puedas adquirir Biblias y libros. Y otro recurso más que se ha venido promoviendo ya desde unos días atrás es una estación de radio por internet. La intención es que puedas obtener recursos y también tiempos de ministración por medio de una radio cristiana por medio de la web. Y eso va a estar disponible por medio de la página, nuestra página de la iglesia, que es www.graciasublime.org.mx. Así que si tú quieres escuchar la radio, puedes hacerlo a través de esto. Y por último, la hoja de trabajo que se va a estar presentando para la predicación del día de hoy estará disponible en nuestra página hoy por la tarde. Te animamos a que tú tengas un tiempo de reflexión, y la hoja es un instrumento o una herramienta para que nos ayude a tener una reflexión más profunda y repasar algunas cosas de las que se estuvieron viendo a lo largo de la predicación. Así que yo te voy a pedir, prepara tu corazón, vamos a escuchar la palabra de Dios por medio del pastor Manolo. Está atento y que tu corazón esté listo para ser alimentado por su palabra. Amén.
Hola familia, muy buenos días. Les saludo aquí con gusto de poder compartir la palabra con ustedes. Y vamos a continuar con nuestra serie que recién iniciamos titulada Confiando en Dios en la pandemia. Es nuestro segundo mensaje al respecto y el título es El propósito de Dios en la pandemia. Estamos viendo cómo la pandemia está avanzando rápidamente en el mundo. La semana pasada, el domingo pasado, yo les hablaba que habían aproximadamente 700,000 personas infectadas por el virus y unas 30,000 muertes. Bueno, al día de hoy, el número de personas infectadas ya está en 1,200,000 y 65,000 muertes. Se ha duplicado prácticamente la cifra de una semana a otra. No cabe duda que este virus microscópico, aparentemente inofensivo, que hasta puede ser disuelto con agua y jabón, tiene de cabeza al mundo. Los gobiernos están pasmados, las sociedades paralizadas. Sin lugar a dudas, el mundo está siendo y va a ser severamente afectado por esta pandemia en muchos ámbitos. Es algo sin precedentes, al menos para nuestra generación. Se sabe que hace un siglo, en 1918, hubo una pandemia que se conoció como la gripe española, que fue al término de la Primera Guerra Mundial, y esa cobró entre 20 y 40 millones de vidas. Fue algo devastador. ¿Por qué ocurren estas situaciones en el mundo? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento sobre todo se registran múltiples ocasiones en que las naciones fueron azotadas por plagas, pestes, pestilencias, son los términos que usa la Biblia. Pienso yo para referirse más o menos a lo mismo. Se refería a enfermedades infecciosas pero altamente contagiosas que azotaban a las naciones y las mermaban de una manera importante. Cobraban muchas vidas, en algunos casos cobraban vidas en muy poco tiempo. En cuestión de 2-3 días morían miles de personas. Lo que vemos en común en todas esas plagas registradas en el Antiguo Testamento es que venían de parte de Dios, como un juicio a las naciones. Pero también vemos que en varias ocasiones Dios disciplinó con plagas, con pestes, con epidemias, pues, a su mismo pueblo. Hay varios registros de ello en el Antiguo Testamento. Y aunque la epidemia que estamos viviendo hoy del COVID-19, no podemos decir que sea un juicio que Dios esté enviando a su pueblo, porque pues en realidad es algo que está afectando a todo el mundo, pero sí podemos notar que es muy evidente que Dios está tratando con su iglesia. Prácticamente todas las iglesias en el mundo están cerradas. Y por ello me parece importante que aprendamos en la palabra de Dios cómo es que el pueblo de Dios respondió en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios respondía cuando estos azotes, cuando estas epidemias, plagas venían al mundo o venían sobre el pueblo de Dios. Y un pasaje que nos puede ayudar mucho a saber cómo el pueblo de Dios debe responder y a entender también el propósito de Dios por permitir o por provocar estas pandemias, lo podemos descubrir en este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16, lo voy a leer, y si después de leerlo me acompañas a hacer una oración al Señor para pedirle que Él nos revele su palabra, que Él nos hable. Y dice el texto, Segunda de Crónicas 7, 11 al 16: Así acabó Salomón la casa del Señor
y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Vamos a orar. Señor, gracias porque en este tiempo que estamos viendo cosas que nuestra generación nunca había visto, que estamos viendo dificultades en todo el mundo, en este tiempo, Señor, podemos confiar que tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás por los siglos. Podemos confiar en ti porque eres inmutable, a ti nada te hace cambiar, eres el mismo siempre y por eso eres digno de toda nuestra confianza. Gracias, Señor, porque no tenemos que andar en confusión o en turbación de alma, puesto que tenemos tu palabra y en ella encontramos tu voluntad, tus propósitos, Señor, aún para este tiempo. Te damos gracias. Es por ello que hoy nos acercamos delante de ti y te rogamos, Señor, háblanos. Habla lo que quieres hablar a tu pueblo, Dios, en este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu palabra y te ruego, ayúdame a predicarla, Señor, con claridad, y haz la obra en cada corazón, por favor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas es un libro bien importante en el Antiguo Testamento. Nos habla, nos describe acerca de la adoración a Dios en el templo. Da detalles de la organización del templo, de su función. Nos habla de profetas, nos habla de sacerdotes y tiene algunos temas recurrentes que tienen que ver con la vida de adoración y de devoción del pueblo a Dios. Habla de buscar a Dios, habla de humillarse delante de Él, habla de volver a Dios en oración y habla de restauración. Habla de cómo el pueblo falla, pero cómo el pueblo se arrepiente y vuelve a Dios. Y esos son los temas recurrentes en Segunda de Crónicas. Salomón acaba de dedicar el templo del Señor. Recuerda que David propuso en su corazón construir el templo al Señor, pero Dios no le permite a David y le otorga ese privilegio al hijo de David, a Salomón. Y Salomón termina la construcción de un templo esplendoroso, majestuoso, impresionante. Y cuando él termina esa construcción, en el capítulo 6, que es un capítulo antes al que nos ocupa, nos narra algo glorioso. Nos narra cómo Salomón se postra de rodillas ahí en el templo, levanta sus manos y hace una oración gloriosa a Dios, suplicando y rogando a Dios que tuviera favor con el pueblo. Salomón en su oración le pide al Señor que cuando por causa del pecado del pueblo fueran derrotados por sus enemigos, o por causa del pecado del pueblo Dios detuviera la lluvia, o enviara plagas a las cosechas, o enviara epidemias, pestilencias, que cuando estuvieran atravesando eso y el pueblo se reuniera en el templo a orar a Dios, entonces le estaba pidiendo: Dios, cuando pase eso y el pueblo ore a ti en este lugar, escucha tú, Señor, nuestras oraciones y respóndenos. Y esta porción que estamos leyendo es la respuesta de Dios a Salomón. Vemos como ahí en el versículo 11
nos dice: así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y de su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido este lugar para mí este lugar como casa de sacrificio. Ahora, antes de seguir adelante, quiero decir algo muy importante, porque este pasaje ha sido muy mal interpretado. Comúnmente se lee este pasaje y dicen: miren, pueblo o iglesia, si nos arrepentimos, Dios va a sanar a México, porque dice que va a sanar nuestra tierra. Sí, pero tenemos que tener algo en cuenta. Este pasaje fue dado para el pueblo de Israel 1000 años antes de Cristo, bajo circunstancias específicas. No fue dado para la iglesia del siglo XXI. No fue dado para este tiempo. Ahora, eso no quiere decir que entonces este texto no tiene nada que aportarnos o nada que enseñarnos. Lo que quiere decir es que no podemos aplicar este texto a nuestro día de hoy tal como fue aplicado en el tiempo de Salomón, porque estamos en diferentes circunstancias. Cuando Dios hablaba en ese contexto de sanar la tierra, estaba hablando de sanarla de la sequía o de la plaga de langostas que iban a sufrir como juicio de Dios. Sin embargo, nos dice el apóstol Pablo, sobre todo en Romanos y en Primera de Corintios, que las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo. Fueron escritas para nuestro beneficio. O sea, que este pasaje Dios nos lo dejó registrado en la Santa Escritura, en la Biblia, también para nuestro beneficio y para que aprendiéramos cosas aquí acerca de cómo responder delante de Dios cuando estuviéramos viviendo tiempos difíciles. Pero no tendríamos que hacer una interpretación como que lo mismo que era para ellos es para nosotros. Entonces, habiendo aclarado ese punto, y te voy a decir, el texto es Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11, donde habla de que las cosas escritas en el Antiguo Testamento fueran escritas como para nuestra enseñanza y nuestro ejemplo. Entonces, Dios aparece a Salomón y le dice: he oído tu oración. Y dice el versículo 13: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. Fíjate lo que está diciendo el Señor. O sea, una vez que se aparece a Salomón, lo primero que le dice es: Salomón, si yo envío estos juicios sobre mi pueblo, obviamente viendo el contexto, vendrían como consecuencia del pecado del pueblo. Pero lo que estamos viendo en este versículo 13 es que Dios se atribuye a sí mismo que Él enviaría calamidades sobre su pueblo. Es lo que está diciendo ahí. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, cuando leemos de las plagas, las pestilencias, las pestes que azotaron al pueblo de Israel y azotaron a las naciones, todas las que están registradas en el Antiguo Testamento, siempre vinieron como un juicio de parte de Dios para tratar con las naciones y también para tratar con su pueblo. Entonces, viendo todo este marco, podemos entender aquí cómo este pasaje nos beneficia, porque estamos viviendo, sin duda alguna, el mundo entero, un trato de Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 7: ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. O sea, todo lo que sucede en el planeta, Dios ordena que ocurra. En Isaías 45, versículos 5 al 7, dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido.
para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y en Amós 3:6 dice: si se toca la trompeta, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Es decir, la palabra de Dios nos enseña que es Dios mismo quien ordena las calamidades. Es Dios mismo quien está detrás de las epidemias y está tratando con el mundo y también tratando con su iglesia, contigo y conmigo. Hay a quienes les encanta darle el crédito al diablo y dicen: no, esto es obra del diablo, y a veces pienso que lo hacen como tratan de hacerle un favor a Dios, como para no hacer ver a Dios como un Dios que juzga y que castiga el pecado, un Dios malo. No, es que Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia, y ¿sabes algo? Sí, Dios es amor y gracia, pero Dios también es santo, Dios es temible, Dios es juez, Dios castiga el pecado del mundo. Ahora, si esta pandemia actual fue iniciada por el diablo, fue iniciada por Dios, sea como sea, nada sucede si no es por la orden de Dios y si no es porque Dios lo permite. Recuerda que cuando Satanás tocó a Job y lo hirió con una plaga de llagas, primero pidió permiso a Dios. Entonces, es Dios mismo quien está tratando con el mundo y con la iglesia en esta pandemia. En diferentes ocasiones, Dios trató con su pueblo a través de epidemias. Te repito que lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento como plagas, pestes o pestilencias, en diferentes ocasiones. Y siempre era castigando al pueblo por haber menospreciado a Dios. Él envió una plaga cuando menospreciaron el maná. Él envió una plaga cuando menospreciaron el liderazgo de Moisés y Aarón. Mandó plagas cuando menospreciaron a sus profetas y su ley. Mandó una plaga cuando David, en un momento de suma soberbia, censó al pueblo, y Dios envió una plaga y murieron en 3 días 70,000 hombres. Con esto no estoy diciendo, y quiero dejar bien claro, que esta pandemia sea un juicio de Dios sobre su iglesia, pero sí es algo que Dios está usando para tratar con todo el mundo y con la iglesia. No podemos perder esto de vista, amada iglesia. Dios está tratando con su iglesia, contigo y conmigo. Y lo que queremos ver en este pasaje es cómo el pueblo de Dios debe responder a estos tratos de Dios, a estas situaciones que Dios ocasiona en el mundo. Y siempre el propósito de Dios en esas epidemias del Antiguo Testamento fue llevar a su pueblo al arrepentimiento. Siempre llevar a su pueblo al arrepentimiento. Esta pandemia que estamos viviendo nos debería de llevar a ti y a mí a examinarnos, a llevar a cabo un ejercicio de seria introspección, de examinar nuestro propio corazón y examinar nuestra fe. Debemos evitar cualquier tipo de distracción. Al ser humano nos encanta anestesiar nuestra conciencia. Algunos la anestesian con alcohol, algunos con entretenimiento, con chismes, etcétera. Los cristianos podemos llegar a caer
en el engaño de querer anestesiar nuestra conciencia, distrayéndonos con otras cosas, con un activismo, un servir de manera frenética, sirviendo sin parar, estar afanados reprendiendo al diablo, o afanados buscando: Dios, danos paz, Dios, para esto, detén la pandemia, detén esto, Señor, no permitas que tus hijos sean heridos. Y todo eso, hermanos, sí es válido servir en este tiempo, es válido clamar a Dios que la detenga y que nos cuide, pero eso no debe ser el énfasis de nuestro enfoque, ni de nuestra oración, ni de nuestra energía. En tiempos de disciplina, en tiempos que el Señor disciplina a su iglesia, como en este tiempo, es nuestro deber preguntarle al Señor acerca de qué cosas necesitamos arrepentirnos y en qué cosas necesitamos volvernos a Dios. Ese debe ser nuestro énfasis en este tiempo. Lo peor que puede pasar a tu vida en esta pandemia no es que pierdas tu economía o que pierdas a un familiar, y claro que eso sería muy duro. Lo peor que puede pasar no es que el virus te afecte en tu salud y mengue tu salud y aún te quite la vida. Lo peor que pudiera pasar es que termine esta pandemia y tú y yo volvamos a vivir de la misma manera, consintiendo los mismos hábitos pecaminosos, sin habernos arrepentido, sin habernos encontrado con Dios, sin haber encontrado de parte de Dios qué cosas quería cambiar en nosotros a través de esta pandemia. Y a lo mejor te parecen palabras exageradas, porque ahorita en nuestra zona de Guanajuato todavía no se ve tan serio el problema, pero escúchame, esto no va a mejorar en los próximos días ni en las próximas semanas, se va a poner peor. Me choca decir eso, pero es la realidad. Esto no va a mejorar en el corto plazo, se va a poner peor. Y tú y yo necesitamos ser sobrios, dejarnos de superficialidades y buscar en Dios qué es lo que quiere tratar contigo y conmigo, de qué necesitamos arrepentirnos de todo corazón. Este es un tiempo para reflexionar y examinarnos de manera honesta en cómo estamos delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Yo vengo hoy a predicarte esto, hermano, con temor y temblor en mi corazón. Dios mismo está tratando conmigo. No es normal que el mundo esté paralizado, que no haya deportes, que no haya cines, que no haya escuelas, que no haya fiestas, que no haya bodas, que no haya nada. Dios nos mandó a encerrar, y no es para estar de superficiales perdiendo el tiempo. Es para tener seriedad y preguntarle a Dios: ¿qué quieres tratar conmigo? Entonces Dios dice que cuando Él enviara esas calamidades a su pueblo, Dios nos dice en el versículo 14 cuál es su propósito y cuál es la respuesta que Dios espera de su pueblo. Cuando Él está tratando con su pueblo, ¿cómo espera Dios que el pueblo responda? Y nos dice 4 cosas. Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. 4 cosas que nos hablan acerca de lo que es un genuino arrepentimiento. 4 elementos de un genuino arrepentimiento. El primero de ellos: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
En ese tiempo se estaba refiriendo obviamente al pueblo de Israel. Hoy en día Dios sigue teniendo un pueblo, somos la iglesia. Sobre nosotros su nombre es invocado. En este tiempo, cuando Dios está tratando con nosotros, ¿qué espera Dios? Que nos humillemos delante de Él. La palabra humillarse en el hebreo, la palabra caná, y significa comportarse sumisamente, doblar rodilla. Significa colocarse voluntariamente bajo el poder y la autoridad de Dios. No ser sometido a la fuerza o someterte a regañadientes, sino voluntariamente someterte al señorío del Dios de la Biblia, del Dios del cielo y la tierra. Voluntariamente. Humillarse es lo opuesto al orgullo. Humillarse es una actitud de contrición y de dependencia. Es cuando entendemos que yo no soy el Señor, Él es el Señor, y mi vida debe estar sujeta a su señorío, pero de verdad, en hecho y en verdad. Pareciera raro que Dios llame a su pueblo a humillarse. Se supone que el pueblo cristiano, que la iglesia, que el pueblo de Dios es uno que vive sumiso al señorío del Señor, pero la realidad es que el pueblo de Dios, cuando se ha llegado a apartar del Señor, siempre es por la soberbia del corazón, siempre es por hacer a un lado a Dios y reemplazarlo con ídolos. Desde el huerto del Edén vemos eso. Adán y Eva reemplazando al Señor, saliéndose de su señorío para hacer lo que les daba la gana. En los tiempos de Salomón, cuando Dios disciplinó a su pueblo con plagas, fue porque cayeron en idolatría o porque menospreciaron su palabra, menospreciaron los profetas por su rebeldía. No solo en tiempos de Salomón, todo el Antiguo Testamento. Tú ves en el mismo desierto, 40 años anduvieron vagando con Moisés. Varias veces Dios los azotó con plagas. Murieron como 50,000 personas en el desierto por puras epidemias que Dios les mandó. El día de hoy, el pueblo de Dios, que es la iglesia, a menudo, muy a menudo, cometemos los mismos pecados en contra de Dios. Idolatrías, menospreciamos su palabra, nos rebelamos, y siempre la raíz de eso, de toda la clase de pecados, es el orgullo. Por eso Él llama: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo realmente se somete a mi señorío voluntariamente. Es un llamado, hermanos, a reconocer su señorío. Él es Dios, no nosotros. Él tiene el derecho a gobernar nuestra vida. El apóstol Pedro lo puso así en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos, esto es un llamado a toda la iglesia, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, los aparta de Él, pero da gracia a los que se humillan. Y dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es un llamado a ti y a mí a rendir cada área de nuestra vida al Señor. A veces queremos rendir solo esas áreas de nuestra vida que son visibles para los demás, pero las áreas secretas, los pecados ocultos, no los queremos rendir. Y eso es hipocresía. Eso es soberbia, eso es orgullo.
Sería una tragedia que pasara toda esta epidemia y la iglesia siguiera en sus vanidades, en sus superficialidades, en sus soberbias. Si algo le está gritando esta pandemia a la iglesia, que ahorita está encerrada en casas, estamos todos apartados sin poder juntarnos para adorar al Señor. Si algo esta pandemia le está gritando a la iglesia es: humíllense ante Dios. Pueblo de Dios, realmente humíllense delante de Dios. Dejen sus vanidades y sus superficialidades y sus mundanalidades. Dejen sus aires de grandeza, dejen sus soberbias, dejen sus mensajes motivacionales y su afán por levantar el ego del hombre y sus propios egos. Aún aquellos que se jactan o nos jactamos de tener la sana doctrina, es necesario examinar bien el corazón y ser honestos, examinar las motivaciones de nuestro corazón, porque tal jactancia, tal dedo acusador y señalador, nada tiene que ver con el Cristo humilde, el siervo humilde que lavó los pies de sus discípulos. El segundo elemento del verdadero arrepentimiento es oración. Si mi pueblo se humilla y ora, oran. La palabra es palal en el hebreo y habla de pedir, habla de suplicar, habla de interceder, pero conlleva esta palabra, este orar conlleva un interceder con sinceridad y aún con lágrimas. Es un ruego intenso, sincero, un clamor de uno que está dolido por su condición. No es una oración superficial o ligera. Es un orar con un pesar en el corazón por haber pecado y es también un orar confiando en las promesas del Señor, confiando en su misericordia. Un pesar por el pecado por un lado, pero por otro confiando en que nos acercamos a un Dios misericordioso, confiando en el sacrificio de Cristo a nuestro favor, que por sus méritos nuestras oraciones pueden ser escuchadas, contestadas. Y hay un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1 al 5 de un hombre que oró de esta manera, como nos está llamando el Señor a orar. Es para ilustrarte la actitud de este tipo de oración. ¿Cuál es la actitud? Mira, te lo leo. Segunda de Reyes 20 del 1 al 5. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo: te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad, con corazón íntegro, hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. No es una oración ligera. Es una oración intensa, una oración que se conmueve por la condición de uno mismo. Apelando a la misericordia de Dios. Esto consiste en derramar el corazón delante de Dios con un pesar, con una aflicción por haber pecado contra Dios. Pero este tipo de oración, por cuanto conlleva sinceridad y aflicción por el pecado, entonces este tipo de oración también incluye confesión de pecados.
confesar pecados de manera específica. No tal cosa como, Señor, perdona todos mis pecados. No, no, no. Específicamente, Señor, perdona mi orgullo y mi soberbia de pensar que yo puedo controlar mi vida. Perdona, Señor, y pones nombre específico a cada pecado. Dice el rey David en el Salmo 32, versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Se debe confesar todo el pecado y de manera específica. Es llamarle pecado a lo que Dios llama pecado. Hay un serio problema cuando tratamos de diluir nuestro pecado, rebajarlo y decir, ay, ni que fuera tan malo, no exageren, todos lo hacen. Ay, qué exagerados, ¿por qué a mí sí y otros no? Eso no es arrepentimiento. Cuando dice, si mi pueblo se humilla y oran, está hablando de este tipo de oración. Le llamo pecado a lo que Dios llama pecado. El tercer elemento es buscar el rostro de Dios. Dice allí a la mitad del versículo 14, y buscan mi rostro. Buscar en el hebreo bakash significa desear, significa, es como se usaba ese término para solicitar el privilegio de ser escuchado por el rey, por un rey. Significa tener un encuentro cara a cara con Dios. Habla de una búsqueda que no desiste, que no se desanima y no se detiene hasta que se encuentra con Dios. Buscar a Dios en arrepentimiento implica acudir a Dios porque hemos pecado contra Él y buscar su perdón y su favor. Si mi pueblo se humilla, oran y buscan mi rostro, buscando por su misericordia, como aquellos leprosos que vinieron buscando a Jesús para que los limpiara. Buscamos afanosamente al Señor para que nos limpie de nuestra lepra espiritual, que es el pecado. Una búsqueda intensa, no es algo ligero. Esos arrepentimientos superficiales, ligeros, donde no se ve una muestra de dolor, ni de dolor por el pecado, ni de desesperación por buscar la misericordia de Dios, no son arrepentimientos, puras lágrimas de cocodrilo. Los profetas siempre exhortaban al pueblo a buscar de esa manera a Dios. Jeremías 29:13, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo tu corazón, de todo tu corazón. Amós 5:4, porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Y le estaba hablando a un pueblo obstinado y rebelde, pero el Señor en su misericordia, búsquenme y vivirán. Esta pandemia está gritando, busquen, pueblo de Dios, genuinamente busquen a Dios. Cuarto elemento, y se vuelven de sus malos caminos. Se humillan, oran, buscan el rostro de Dios y se vuelven de sus malos caminos. En el hebreo es la palabra shuv, S-H-U-V, shuv. Implica la idea de alguien que va caminando, se detiene, da la vuelta y emprende decidido el camino de regreso al punto de partida. Es detenerte e ir en pos de Dios, buscando a Dios, buscando su rostro y dejando a la vez, dejando atrás el pecado, dejando atrás esos hábitos, actitudes y aún patrones de pensamiento que ofenden a Dios. Dios quiere ver un cambio completo, un auténtico rechazo al pecado, un auténtico rechazo a los malos caminos para abrazar a Dios, buscarlo con afán.
No es un genuino arrepentimiento cuando lo único que se quiere es escapar de las consecuencias del pecado. Cuando una persona confiesa y dice sí estoy arrepentido, pero su único afán es no quiero las consecuencias del pecado, eso no es arrepentimiento, es un engaño, es un autoengaño. El arrepentimiento es un sincero deseo por abandonar el pecado y abrazar a Dios, alcanzar la misericordia de Dios y ser fiel a Dios y no volver a pecar. Tener ese deseo en su corazón. No hay verdadero arrepentimiento cuando solo queremos abandonar los pecados más públicos y más visibles, pero consentir los pecados ocultos, los que los hombres no notan. Eso es actuar con cinismo, hipocresía. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Hay gente que llora, hay gente que confiesa en parte, pero no cambia su vida, no busca genuinamente reparar el daño que ha causado. Entonces no está verdaderamente arrepentido. Y yo quiero mencionar rápidamente 12 puntos. Un escritor, Jonathan Leeman, en su libro La disciplina de la iglesia, menciona 12 señales de un genuino arrepentimiento. 12 señales de un verdadero arrepentimiento. Los voy a mencionar rápidamente por cuestión del tiempo. Número 1, el que está genuinamente arrepentido identificamos nuestro pecado como pecado y no lo justificamos, no nos excusamos. Es más, se muestra una tristeza piadosa, una aflicción por el pecado. No solo una aflicción porque me cacharon o porque le tengo que hacer frente a las consecuencias. Es una tristeza por la condición de mi corazón. Número 2, confesamos antes de ser descubiertos o antes de que las consecuencias de mi pecado me alcancen. Confesamos antes de ser descubiertos. Número 3, hay una confesión transparente, sin tratar de justificar, sin tratar de echar culpas o desviar la atención. Es una confesión transparente. El pecado se confiesa pronto. Número 4, hay el deseo por la reconciliación, por tener paz con el que ofendimos. Hacemos todo lo posible para resarcir el daño y demostrar que hemos cambiado. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo dijo: a los que yo me haya transado, a los que haya defraudado, les voy a devolver cuadruplicado lo que les robé. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Eso es verdadero arrepentimiento. Busca resarcir el daño. Hay muchos casos, vemos muchos casos de hombres que dicen estar arrepentidos y no son capaces de mandar la pensión alimenticia para los hijos que dejaron. Mentiras que están arrepentidos. Siempre que hay arrepentimiento genuino, se busca resarcir el daño en la medida de lo posible. Número 5, somos pacientes con las personas que hemos herido. Somos pacientes con las personas que hemos herido. O sea, nos vamos a ser pacientes para escucharles sin ponernos a la defensiva, porque los ofendimos, los dañamos, los lastimamos. Número 6, somos pacientes con las personas que hemos herido de tal manera que les damos tiempo para que procesen su dolor. Les damos tiempo que procesen su dolor y no les exigimos: me tienes que perdonar. O no les decimos: estás en pecado porque no me perdonas, y usar ese tipo de chantajes. Eso no es arrepentimiento. Cuando uno está arrepentido, tiene paciencia con la persona que está en un proceso para perdonarnos a nosotros. Número 7, estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y a llevar las consecuencias de ello. A veces esas consecuencias llevan disciplina en la iglesia,
A veces esas consecuencias pueden tener que ir a la cárcel o que el cónyuge te abandone, que tu cónyuge te abandone. Pero el arrepentido va a confesar su pecado y estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Número 8. Nos lamentamos por las consecuencias de nuestro pecado, pero no nos ponemos violentos y no guardamos rencor. No guardamos rencor. Entendemos entonces que el daño que causó nuestro pecado a veces no va a sanar en corto plazo. A veces el daño que causamos es posible que no sane nunca. Depende de lo que hayamos hecho contra alguien. Pero estamos dispuestos a sufrir esas consecuencias de por vida. Número 9, si nuestro pecado implica adicción o un patrón de conducta, buscamos ayuda con un consejero y estamos dispuestos incluso a entrar en un programa de rehabilitación, de supervisión. Número 10, no guardamos rencor por la reprensión pastoral, no guardamos rencor por la disciplina de la iglesia, no guardamos rencor porque se nos llama a estar pidiendo a cuentas, rendir cuentas. Número 11, buscamos nuestro consuelo en la gracia de Dios en Jesucristo. Buscamos nuestro consuelo en la gracia de Dios en Jesucristo, no solamente en que, ya fui libre de las consecuencias y eso me da consuelo, no. Mi consuelo viene de la gracia de Dios en Jesucristo. Y número 12, el que está verdaderamente arrepentido es humilde y dócil. Humilde y dócil. Está dispuesto a llevar las consecuencias. Es humilde y dócil. Creo, hermanos, que el propósito de Dios en esta pandemia es llevarnos a examinarnos a nosotros mismos a la luz de su dirección y de su palabra para llevarnos al arrepentimiento. Todos tenemos algo que no hemos rendido al Señor. ¿Cuál es la respuesta de Dios al verdadero arrepentimiento? Lo voy a mencionar brevemente. Dice el texto al final del versículo 14: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y estaba hablando específicamente del templo de Salomón. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. O sea, aunque sabemos que la respuesta de Dios se refería específicamente a sanar la tierra de la sequía, de las plagas, a oír la oración del pueblo en el templo en Jerusalén, y sabemos que eso se cumplió porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tú lo puedes ver una y otra vez, pecaban, Dios enviaba su juicio muchas veces con epidemias, el pueblo se arrepentía, hacía lo que el Señor le estaba pidiendo en el versículo 14, se arrepentían, Dios oía, Dios los restauraba, Dios los sanaba, venía un avivamiento a la nación de Israel, duraban unos años, volvían a pecar, Dios volvía a enviar juicio, se volvían a arrepentir, volvían a confesar, volvían a buscar el rostro de Dios, Dios los volvía a sanar, otro avivamiento, y así es la historia del pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento. Pero también ha sido la historia de la iglesia, de tu vida y de mi vida. Israel experimentó genuinos avivamientos después de genuinos arrepentimientos. Y en verdad el día de hoy, hermano, Dios bendice el genuino arrepentimiento. Y en la historia moderna de la iglesia, muchos avivamientos genuinos han visitado la iglesia después de genuinos arrepentimientos. Hoy Dios bendice el genuino arrepentimiento. Cuando esta pandemia pase, lo que anhelamos
es que venga un avivamiento genuino de parte de Dios a la iglesia y que muchas almas sean ganadas para el Señor. Pero eso no va a suceder si en ti y en mí no hay un genuino arrepentimiento. Hechos 3:19, el apóstol Pedro, predicando el evangelio en el libro de los Hechos, dijo lo siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, ahí está el avivamiento, vengan de la presencia del Señor. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan, para que sus pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El día de hoy el Señor está llamando lo mismo a su iglesia. Hoy nos está llamando al arrepentimiento. Hoy el Señor nos está llamando a examinar nuestro corazón. No desperdicies esta pandemia en superficialidades. Y aún a los jóvenes les estoy hablando, a los adolescentes. Es tiempo de que en este tiempo es un tiempo precioso para que se conviertan en hombres. Hombres de acuerdo a Dios. No la caricatura que el mundo está fabricando. Hombres que aman a Dios, aman su palabra. Hombres de 16, 17, 18 y más años. Mujercitas que aman la pureza. Mujercitas que aman a Dios y aman su palabra. Hombres y mujeres que amamos a Dios genuina, sincera, verdaderamente, y nos volvemos a Él. Hay esperanza para el que se arrepiente genuinamente, y hay esperanza porque Jesús, quien fue un descendiente de Salomón, se humilló a sí mismo, recibió el castigo en la cruz como si fuera el peor de los soberbios, llevó el castigo como el peor de los pecadores, murió en tu lugar y en mi lugar, y hoy intercede por ti y por mí. El Santo murió por ti y por mí para que fuéramos perdonados, salvados, pero aún siendo salvos podamos una y otra vez descansar en su obra en la cruz a nuestro favor y venir en arrepentimiento a Él, confiando en que su Santo Hijo pagó el precio de nuestros pecados para que seamos perdonados. Iglesia, no podemos desperdiciar este tiempo de gracia. Es un tiempo de dificultad, pero es un tiempo precioso, porque Dios nos está llamando a venir delante de Él y quitar todas las máscaras y abrir nuestro corazón genuinamente. Y Él está esperando con gracia y misericordia para perdonar al que se humilla y se arrepiente y ora y busca su rostro. Si tú estás siguiendo esta transmisión y nunca has entregado tu vida a Cristo, tienes buenas razones para temer, no solo al coronavirus, sino al Dios que juzga a los hombres. Esta pandemia nos muestra que es un Dios temible, que no tiene impune el pecado, pero como has escuchado, hasta ahora también hay buenas razones para venir a Jesús en arrepentimiento, porque Él es misericordioso. Y si tú te arrepientes y vienes confiando en Cristo, que Él pagó por tus pecados, serás perdonado. Y amado creyente, amado hijo de Dios, ¿cómo piensas salir de esta pandemia? ¿Piensas en que esto ya pase y ya se acabe, ya quiero que se acabe para volver a seguir siendo el mismo, para seguir igual tras de las mismas cosas?
¿En verdad crees que si eres hijo de Dios, Dios lo va a permitir? Toma este tiempo como un tiempo de misericordiosa gracia del Señor, que te está llamando a arrepentirte con todo tu corazón. Termino leyéndote un texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, y luego capítulo 2, versículo 1 y 2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ven a Jesús, amado. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por recordarnos que eres un Dios temible, santo, justo, que aborreces el pecado y castigas la maldad. Gracias por recordarnos que en ninguna manera dejas impune el pecado. Pero gracias también, Señor, por amarnos tanto, que nos disciplinas como un Padre amoroso y nos llamas a un genuino y profundo arrepentimiento. Gracias por recordarnos que ahí estás, que tu Hijo fue clavado en la cruz para perdonar nuestros pecados. Concédenos, Señor, el volvernos a ti con todo nuestro corazón. Examina nuestro corazón, muestra lo que no te agrada, Señor, y que podamos de manera sincera arrepentirnos de todo nuestro corazón. Señor, que te amemos a ti por encima de todas las cosas. Perdónanos por habernos amoldado al mundo, Señor. Perdónanos por aquellas cosas, aquellos patrones, hábitos que hemos tomado del mundo y no hemos renunciado a ellos. Perdona, Dios, por esos hábitos ocultos que solo tú conoces y nosotros también. Gracias, Señor, por este llamado que hoy nos haces en tu palabra y también en las circunstancias que estamos viviendo. Señor, anhelamos un avivamiento y por ello te rogamos, trae un genuino y profundo arrepentimiento en nuestras familias, en nuestros hogares. Hombres arrepintiéndose de todo corazón y mujeres también, Señor. Hijos que vuelven a ti y se arrepienten de todo el corazón. Y que tu iglesia, Señor, te busque como hace mucho no lo hace, Dios. Nuestra vida, Señor, está escondida en Cristo. Es a ti a quien queremos y solo a ti. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor un momento. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte
siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amado Señor, concédenos, Dios, caminar en pos de ti, buscar tu rostro, Señor, humillarnos, orar delante de ti, buscar tu rostro, volvernos de nuestros malos caminos. Te pedimos eso, Señor, en Cristo Jesús. Y Padre, yo te ruego, bendice cada hogar, Dios, donde está mirando esta reunión. Bendice cada hogar, Señor, bendice cada familia. Trae restauración en los hogares, Dios. Yo te pido, Señor, trae vida eterna en cada hogar. Trae genuino arrepentimiento a nuestro corazón, Dios. Somos tu pueblo, el pueblo de tu pacto. Visítanos, Dios, con esa gracia que nos lleva a un arrepentimiento para vida eterna y para un renuevo, una restauración, un avivamiento. Te damos gracias, Señor. Bendice cada amada familia de Gracia Sublime y cualquier persona que nos esté viendo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amada familia, Dios les guarde, Dios les bendiga.